de los balances financieros, nuestra formación exige una comprensión ética y social de Colombia. Por ello, este video es un reflejo de los aprendizajes obtenidos en Cátedra para la Paz, enfocados en la complejidad del conflicto armado interno. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. Las raíces del conflicto armado colombiano se remontan al siglo XX, marcadas por la gran desigualdad social y la falta de reformas agrarias que se presentan en ese entonces. Las guerras civiles decimonónicas, como lo es la Guerra Civil de los 1000 días, que se da entre los años 1899 y 1902, cimentaron una profunda polarización entre los partidos liberal y conservador. Después de la hegemonía conservadora, que duró de 1986 a 1930, el poder estuvo concentrado en el Partido Conservador y la oposición fue prácticamente marginada. Luego vino la República Liberal, que estuvo entre 1930 y 1946. Fue un periodo en el que se intentaron hacer grandes reformas sociales y agrarias importantes, aunque no todas tuvieron éxito. El punto de quiebre en Colombia llegó con el Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, cuando asesinaron al líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Ese hecho desató una gran ola de violencia en el país, especialmente en las zonas rurales, ya que en el campo comenzó una guerra total. La población civil se volvió víctima de los conflictos armados o enfrentamientos entre conservadores y liberales. De ahí surgieron grandes grupos armados como son los llamados chulavitas, que eran campesinos conservadores, y los temidos pájaros, que eran sicarios, todos ellos responsables de las masacres y persecuciones políticas contra los liberales. Todo esto marcó un hito en la historia de Colombia, marcando el inicio del periodo conocido como la violencia, una de las etapas más duras y sangrientas de la historia de Colombia. En 1958, para frenar la masacre, las élites políticas pactaron el Frente Nacional, que se da entre 1958 y 1974. Este fue un acuerdo de alternación y reparto burocrático, que si bien trajo paz entre las élites, se convirtió en un mecanismo de exclusión política para cualquier otra fuerza o para cualquier otro partido opositor. En este caso, el más sonado partido opositor era el Partido Comunista, que brindaba sustento ideológico a los movimientos agrarios. En este contexto de exclusión y represión, las autodefensas campesinas y los movimientos ideológicos se formalizan como guerrillas. La represión a las repúblicas independientes llevó al nacimiento de las FARC-EP en los años 1964 con tiro fijo. Con una visión más cubana nace el ELN también de forma paralela en el año 1964 con figuras como el sacerdote Camilo Torres Restrepo y bajo influencia maoísta el EPL en 1967. Los grupos de extrema izquierda tuvieron como objetivo la reforma agraria y la toma del poder para transformar al Estado, pero recurrieron a la violencia, el secuestro, la extorsión como métodos de financiación y presión, configurando la fase más larga del conflicto colombiano. La derecha surgió el paramilitarismo, que al principio buscaba proteger los intereses de los ganaderos y terratenientes para ese entonces, pero que con el tiempo terminó vinculado al narcotráfico. Ya para el año 1997 se consolidaron las AUCs, las Autodefensas Unidas de Colombia, que bajo el mando de Carlos Castaño Gil y sus acciones dejaron miles de víctimas, como lo son las masacres, desapariciones forzadas y despojos de tierras, muchas veces con la complicidad de sectores del Estado. Este conflicto tuvo escenarios especialmente duros en regiones como Urabá, el Magdalena Medio, parte de la Amazonía, donde la lucha por el territorio, la coca y la minería hizo aún más intensa la violencia. Para ese entonces, personajes como Pablo Escobar terminaron mezclando el crimen, la política y la guerra, mostrando lo compleja que es nuestra historia reciente. Hoy más de 9.000 millones de personas, organismos internacionales y la sociedad civil para poner fin al prolongado conflicto armado. Un hito crucial en esta búsqueda fue el proceso de diálogo sostenido entre el gobierno y la guerrilla más antigua del país, el cual se llevó a cabo a partir del 2012 en territorio cubano. Estas negociaciones culminaron con la firma de un acuerdo final en 2016. El pacto sentó las bases para la desmovilización, el desarme de los combatientes y su reincorporación a la vida civil y la política legal.
A pesar de este avance, la materialización del acuerdo ha enfrentado serios obstáculos, incluyendo el lamentable aumento de ataques contra líderes comunitarios y excombatientes, así como la persistencia de grupos armados residuales. Recientemente, las interrupciones en los acercamientos con otros grupos subversivos como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tras un recrudecimiento de las hostilidades en ciertas regiones como el Catatumbo, han evidenciado la fragilidad del proceso, resultando en un doloroso saldo de víctimas y desplazamientos forzados. No obstante, en el panorama general se observan resultados positivos. Un porcentaje significativo de exmiembros de los grupos desmovilizados ya participa activamente en proyectos de subsistencia económica. Además, se ha extendido la asistencia psicosocial a muchas de las personas afectadas por la violencia y se han promovido iniciativas como el turismo en áreas que antes estaban completamente aisladas por la confrontación. En resumen, la historia del país está marcada por episodios de gran adversidad, incluyendo conflictos internos, disturbios sociales y un conflicto armado que ha dejado un número estimado de cientos de miles de víctimas mortales y millones de personas desplazadas. A pesar de esos profundos desafíos, los procesos de paz iniciados han generado progresos tangibles. Si bien enfrentan resistencia, la consolidación de una paz estable y duradera exige un compromiso sostenido y profundo por parte de todas las instituciones del Estado y la sociedad. Estudiar el conflicto no para justificar, sino para entender es el primer paso hacia la paz. La búsqueda de la paz no es una utopía, es una necesidad y un imperativo ético. Con respeto por los acuerdos y sobre todo con una lucha decidida contra la corrupción y la desigualdad que tanto daño le han hecho al país. La paz es el único camino, es la única vía para sanar el dolor y el poder construir una Colombia que todos merezcamos.